Buenas tardes, os doy a todos, Señor, doy la bienvenida, Señor, a cada uno, Señor, de los que están viéndome, Señor, por ahí, por detrás de esta línea, Señor. Una vez más, daros las gracias, Señor, por estar ahí. Una vez más, Señor, tener gracias, darle a Dios por la oportunidad de poder estar aquí predicando el Evangelio, Señor, y llevando su palabra. Doy gracias por esta oportunidad de nuevo, Señor. Y quiero, ante todo, Señor, poner una oración simple, Señor, que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, por medio de esta vía, Señor, que agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos lleva, Señor, y que es el que nos corrige y nos instruye y nos convence de pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo haga tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Toma tu control absoluto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, y una vez más, Señor, vamos a seguir por la línea que yo llevo estos viernes atrás, cuando me toca la línea de escudriñar y de desglosar el libro del Apocalipsis, ¿no? Como ya bien sabéis, habíamos empezado con las cartas, con las 7 cartas que Dios escribió a las 7 iglesias. Y el último viernes pues estuvimos hablando y desarrollando sobre la carta a la iglesia de Éfeso. Y en este día nos toca desglosar un poco la carta que Cristo escribió a la iglesia de Esmirna. Son iglesias que estaban, para entrar un poquito en materia, iglesias que estaban todas más o menos por la misma zona geográfica, ¿no?, de aquel momento. Estaban todas en Asia, todas las iglesias que habla el Apocalipsis, de las 7 iglesias, estaban todas en Asia, encurridas en un terreno más o menos, en un país, ¿no?, y estaban todas ahí metidas. Y en concreto la iglesia de Esmirna estaba en lo que hoy en día conocemos como Turquía. Ahí estaba emplazada la iglesia de Esmirna, como casi todas las demás, ¿no? Estaban en la zona de Asia Menor. Y Esmirna, para entrar un poquito en materia, Esmirna era una ciudad, en aquel entonces era una ciudad majestuosa, ¿no? Los historiadores dicen que era una ciudad grande, era una ciudad orgullosa, era una ciudad con grandes avenidas, era una ciudad con un montón de comercio, una ciudad con libre comercio, tenía un puerto también bastante grande, era una ciudad que estaba dedicada muy de lleno a los dioses, tenía varios templos en su calle principal. Era una ciudad económicamente importante, en teoría era una ciudad económicamente importante, como si fuera una gran capital de la que, como hoy conocemos en nuestro país, como puede ser Madrid, Barcelona, como puede ser Valencia, ¿no? Son ciudades grandes con un gran movimiento económico. Y ahí en ese ámbito se movía la iglesia de Esmirna, ¿vale? La iglesia de Esmirna. Y para entrar un poquito en materia, vamos a leer el capítulo 2 del Apocalipsis, desde el versículo 8 al 11. Vamos a leer y vamos a entrar en materia de lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, ¿vale? Y después vamos a ir desglosando. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y su tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice: no temas en nada de lo que te va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Amén, amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Estamos viendo que el mensaje a esta iglesia no tiene reproche de ninguna manera.
¿verdad? Estamos viendo que es una iglesia que está hablando en principio, es una iglesia que dice el Señor que conoce sus obras y conoce su tribulación. Bueno, por la palabra Mirna, la palabra Mirna es como una degeneración de la palabra mirra. Sabemos que mirra en la palabra es uno de los tipos de la mirra, es el sufrimiento, ¿no? Sabemos que la iglesia de Esmirna es una, por lo que dice aquí la palabra y lo que dicen los historiadores, era una iglesia sufrida, ¿vale? Por eso aquí la palabra dice que conoce sus obras y su tribulación y su pobreza. Estamos viendo que dentro de la ciudad de Esmirna, que era una ciudad grande, una ciudad potente, era una ciudad económicamente rica, la iglesia era pobre. Amén. Porque le dice que está en pobreza, pero él es rico. ¿Por qué dice esa controversia de que está en pobreza, pero eres rico? Es muy fácil. La iglesia era pobre económicamente, era la realidad, la base de los historiadores que hablan sobre el seguimiento de esta iglesia. Dicen que era una iglesia que estaba formada por miembros de una clase media-baja, trabajadores, eran padres de familia, en la cual tenían pocos recursos económicos, en la cual la iglesia no tenía un gran volumen de ingresos, ¿no? Entonces el Señor recarga esta virtud de que eran pobres en la parte económica, pero bien eran ricos en la parte espiritual. En la parte espiritual era una iglesia rica, era una iglesia que el diácono, el pastor, era un aprendiz de Juan, el apóstol Juan, que estaban pastoreando esa iglesia, que era Policarpo. Sabemos que Policarpo era uno de los alumnos aventajados del hermano Juan, del apóstol. Entonces él estaba pastoreando esa iglesia y era una iglesia que era lucha en la palabra, era una iglesia que estaba bendecida en la palabra y bendecida por Dios en el tema espiritual. Entonces por eso y el Espíritu Santo y Cristo mismo recarga de que era rica. Pero estamos viendo que los historiadores dicen que cuando a lo mejor, porque había ricos, de verdad, porque la iglesia hacía un trabajo de evangelización importante en la zona, y había algunos ricos que llegaban y se arrepentían al Evangelio, se arrepentían a Cristo y daban su paso de fe y se integraban en la iglesia. Pero era, como hemos dicho, la ciudad y los gobernantes de la ciudad, era una ciudad muy idólatra, bastante idólatra. De hecho, tenía hasta 3 templos en su avenida principal que estaban dedicados a 3 dioses grandes, uno de la mitología y otro eran dioses romanos, eran totalmente dioses paganos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo amenazaban, las autoridades amenazaban a todo aquel que se convertía, porque en aquel entonces la iglesia estaba perseguida, estaba muy perseguida, era un tiempo en el cual la iglesia sufría una persecución atroz, ¿vale? Entonces las autoridades, cuando algún rico se convertía realmente y era una conversión de corazón, las autoridades le despojaban de su riqueza. Sí, iban y se lo quitaban todo y quedaban pobres. Esa es la realidad que dicen los historiadores. Está leyendo un historiador que se llama Fox, que escribió el libro La Iglesia Perseguida, que él afirma de que tiene datos fidedignos de que esto era así en la época. Entonces vamos a continuar siguiendo leyendo. Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto es una cosa que me llamó mucho la atención cuando yo la leí ya hace mucho tiempo.
Pero vemos que los primeros convertidos, los primeros pasos de la iglesia, porque esta iglesia más o menos data sobre el 100 después de Cristo, de cuando las iglesias empezaron a correr por toda la zona después del Pentecostés, cuando hubo el Pentecostés y cayó el Espíritu Santo con fuego, y se empezó a evangelizar por fuera de la tierra prometida, por fuera de Jerusalén, y los hermanos empezaron sus primeros viajes misioneros y empezaron a predicar el Evangelio. La realidad es que los primeros convertidos que estuvieron y empezaron a funcionar en las iglesias en aquella época eran judíos. La verdad que eran judíos, y había judíos que procesaban la religión judaica y realmente en su corazón aceptaron a Jesucristo como su Dios y como su Señor, y estaban en la iglesia trabajando arduamente, y estaban siendo miembros y pilares de fe en la iglesia, porque habían aceptado a Cristo de verdad. Pero había aquellos que se llamaban ser judíos, pero lo único que tenían de judío era el nombre, eran religiosos como el que más, y lo que hacían eran detractores de sus otros propios compañeros que habían estado procesando la religión judaica, y eran detractores y estaban encima minando por debajo de los bancos, porque aún se encontraban dentro de la iglesia, y estaban minando por debajo de los bancos de la iglesia en contra de sus propios hermanos, como eran los judíos convertidos o el resto de la iglesia. Entonces, por eso aquí esta acusación grave que Cristo hace en la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Muchas veces me chocaba este párrafo, ¿no?, de este texto, ¿no? Pero navegando por estudios de hermanos historiadores y de hermanos en la fe, hemos estado escudriñando y se ha estado viendo que estos eran estos, ¿no? Eran estos judíos que procesaban una religión, pero no la llevaban en el corazón, como muchos, ¿no?, de lo que hay hoy en día, ¿no? Porque hoy en día muchos procesan ser de una religión, pero después su religión la llevan de aquella manera, o primero lleno mi buchaca y después la de los demás. Ya sabemos, ¿no?, lo que es la religión, ¿no? No voy a explicaros yo lo que significa la religión, ¿no? Continuamos desde el versículo 10 y dice: no temas en nada de que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tengáis tribulación por 10 días. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, quiero enfatizar en esto de las tribulaciones, porque era una iglesia muy perseguida, como ya he dicho. El historiador Fox, en su libro este escrito de la iglesia perseguida, dice que tiene datos fidedignos de haber recopilado en estudios de muchos años, de que en el periodo de la iglesia, desde el año 100 hasta el año 323, creo que era, o 325, hasta el edicto del emperador Constantino, que liberalizó la libertad religiosa, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera, fue perseguida a muerte por Roma. Esa fue la realidad. Y hubo 10 emperadores que fueron bastante bárbaros en contra de los hermanos. Y hay un dato que tengo que recopilar y que tengo que ver. Hay un dato que dice, os voy a decir, mira, como he dicho, en aquel entonces, en la iglesia de Esmirna, estaba el hermano Policarpo, que era un hombre fiel, y no era un hombre que tuviera pelo en la lengua. Él hablaba y predicaba el evangelio, pero hay los 10, como he dicho, los 10 emperadores que desde la época empezaron a perseguir la iglesia,
Y se cree, es que hay un dato que no quiero equivocarme en la cifra, pero es un poco abrumador. Pero voy a daros los nombres de los 10 emperadores en ese periodo de tiempo, de esos 200 y pico años, en la cual este hombre habla de un dato de 5 millones de mártires, que se dice pronto. 5 millones de mártires que se dice pronto por el Evangelio. Dice, el primero fue Nerón, años 64 al 68. El apóstol Pablo fue decapitado en el gobierno del emperador Nerón. Durante el periodo, dice, del año 95 al año 96 fue Domiciano, fue otro emperador bárbaro en contra de la iglesia. Él fue todavía mucho peor que Nerón. El apóstol Juan fue exiliado durante este periodo. El tercero fue Trajano, de los años 104 al 117. Este le cogió al hermano Policarpo, el Trajano este. Fue entonces cuando Ignacio fue quemado en la hoguera. El cuarto fue Marco Aurelio, de los años 161 a 180. Policarpo encontró el martirio en ese periodo. Estamos hablando en el tiempo de Marco Aurelio, cuando Policarpo fue también asesinado. Nunca había encontrado como el martirio en ese periodo. En el quinto fue Severo, en el año 200 al año 211. El sexto fue Maximiliano, del 235 al 237. En el séptimo fue Decio, del año 250 al año 253. En el octavo fue Valeriano, del 257 al 260. El noveno fue Aurelio, del 270 al 275. Y el décimo fue Diocleciano, que fue el peor de todos de los emperadores durante los años 303 al 313. Estos fueron pues los 10 emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución en contra de los creyentes. Luego, la séptima cosa que el Señor Jesucristo menciona es, como dice aquí en la palabra, es ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Y ellos fueron creyentes, los de Esmirna fueron creyentes y fueron fieles hasta la misma muerte. Y ahí eso, en estos hermanos, fue literal, fue literal. Ellos fueron creyentes hasta que dieron su vida por el Evangelio. Hoy en día nosotros tenemos vidas verdaderamente acomodadas, verdaderamente vivimos en países libres, por lo menos nosotros. Hay cristianos por muchas otras partes del mundo que están siendo perseguidos, sobre todo porque están en países de otras confesiones religiosas, donde el Evangelio no está bien visto, y el Evangelio está perseguido, y entonces nosotros entendemos y conocemos lo que estamos viviendo, pero realmente no conocemos la tribulación que están viviendo otros hermanos en estos mismos momentos en otros lugares del mundo. Pero lo que nos toca en la parte que estamos hablando en la carta, estamos viendo que la iglesia de Esmirna fue una iglesia que fue perseguida hasta la muerte, hasta la misma muerte. Y él promete que le dará la corona de la vida. Es un interesante notar que el Señor tiene coronas especiales, que conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona algún día. Esa es la verdad. El Señor te promete la corona, ¿verdad? La corona de la vida, ¿verdad? La corona era lo que los Juegos Olímpicos, porque había dos clases de corona, pero realmente la corona que está hablando el Señor y que aquí está poniendo como ejemplo es cuando los Juegos Olímpicos se corría una carrera o se hacía un salto y tú ganabas tu competición, te daban una corona de laurel, que te la ponían en la cabeza y quería decir que era el campeón. Pues esa es la corona que el Señor promete que nos va a dar, porque hemos sido fieles hasta la muerte, aunque nosotros, gracias a Dios, no conocemos ese estatus, pero también tenemos que luchar con muchas cosas, ¿no? Entonces conocemos, nosotros también recibiremos esa corona algún día, ¿no? Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar hasta el fin, nuestra meta es recoger esa corona como
como decía Pablo, ¿no? He terminado la carrera, he llegado hasta el final, ¿no? Y esa es realmente la meta de un cristiano, ¿no? O bien sea porque partamos, porque durmamos en el Señor, o bien sea porque venga el arrebatamiento que tan ansiosamente estamos esperando los cristianos, que esa es la realidad y el fin de todo, ¿no? La venida de Cristo. Esa es la realidad. Estamos predicando a un Cristo vivo, estamos predicando a un Cristo que murió en la cruz hace ya más de 2000 años. Estamos esperando a un Cristo que fue sepultado y al tercer día resucitó, ¿verdad? La historia cuenta como la piedra fue quitada, Cristo salió de la tumba, fue visto por más de 500 testigos, y muchas veces dicen, no, Cristo no existió porque Cristo es un cuento. Pero bueno, entonces yo le cuento a mis nietos, ¿no? Que son ahora chicos, le podemos decir que si la historia no fuera fidedigna en lo que está contando, para mis nietos Franco, que fue una pieza clave en la historia de este país, 40 años de dictadura, sería mentira. Porque como él no lo ha visto, él no lo ha visto, no ha escuchado hablar de él, simplemente lo lee en los libros de historia, pues sería exactamente lo mismo. Digo Franco, digo Hitler, digo Stalin, digo Mussolini, hablamos del holocausto también de los judíos, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Todos son datos históricos que están reflejados fielmente por la historia. Y el hecho de que Cristo saliera de la tumba está reflejado por 500 testigos. Dicen, no, es que la Biblia fue escrita por los hombres. ¿Y por qué tiene más validez un libro cualquiera de historia escrito hace 1000 años que los hay? Tiene más validez que la Biblia. Cuando la Biblia tiene revelación divina y la Biblia tiene profecías cumplidas delante de los ojos de los hombres que están cumpliéndose cada día. Esa es la veracidad de la palabra de Dios, que no pasa, que la palabra de Dios tiene profecías escritas de hace cientos de miles de años que han sido cumplidas en un tiempo muchamente posterior al que fue escrito. Porque, como por ejemplo la profecía al rey Ciro de Persia, cuando Dios le dijo que era su ungido y fue el elegido para sacar de la esclavitud de Babilonia al pueblo de Israel. Eso fue escrito 250 años antes que el pueblo fuera rescatado de Babilonia. O sea, que ahí hay una veracidad en la palabra, ¿no? El hombre no tiene esa invención para adivinar. El hombre que adivina es mentira. El adivinador es mentira, y todos aquellos que salen en la tele adivinando son verdaderos mentirosos. Esa es la realidad, porque el hombre no tiene, algunas veces no ve más para allá de un palmo de su nariz, a no ser que venga una revelación del cielo que te hable del futuro, como le pasó al apóstol Juan cuando él estaba en la isla de Patmos, como muchas veces ya he referido en el transcurso de estos estudios, como él estaba en la isla de Patmos y recibió esta revelación, y esta revelación tan grande que te voy a decir una cosa, visto y dentro del pellejo de Juan, aquello le caería tremendo, porque ver todo lo que estaba aconteciendo en un tiempo futuro y tan moderno como el que estamos viviendo, para que él lo viera y lo pudiera entender con sus ojos, eso para él, porque era un hombre de Dios, y no se volvería loco. Esa es la realidad, ¿no? Un hombre le muestra a un hombre de nada más que de hace 100 años atrás, le muestra el futuro de ahora en día y ve nada más que las maquinarias de guerra que hay, los coches que tenemos, los aviones, la velocidad que van los trenes, los teléfonos móviles, los ordenadores, toda la tecnología, al avance que está avanzando. Un hombre de 100 años atrás ya se vuelve loco. Se vuelve loco. De hecho, tú tienes contacto con personas mayores. Mi suegra tiene 91 años y todos los días se pelea con la vitrocerámica, porque no la entiende. La vitrocerámica para ella es algo tan nuevo, tan sofisticado, que ella lo que entendía de con un mechero, con un trozo de candí, meterle fuego a un fogón. Y estamos hablando de una cosita tan insignificante como encender una vitrocerámica. No te digo nada, la tecnología que hoy en día hay. Entonces,
ponerlo en el pellejo de Juan, el apóstol Juan, cuando recibió la visión del tiempo este futuro que nosotros nos ha tocado vivir. Aleluya. También realmente nos preocupamos y podemos asegurar que solo usted es muy importante para él. La verdad es que usted que me está escuchando ahí detrás de las cámaras, y a lo mejor me está usted escuchando por primera vez o nunca ha tenido usted un contacto con el Evangelio, usted es muy importante para Dios. La verdad es que es tan importante que Él estaba en su gloria realmente y Él decidió bajar por la humanidad y sufrir y ser azotado y ser escupido y ser vituperado y llegar hasta la muerte, y la muerte en la cruz por usted personalmente. Lo hizo por mí personalmente, y aunque el sacrificio de Cristo en la cruz vale para toda la humanidad, para todo aquel que lo recibe, en este caso el sacrificio de Cristo es personal para usted. Muchas veces escuchamos de Jesús y entendemos que el Jesús, este Jesús que nosotros conocemos, que celebramos el día 25, el día de Navidad, el nacimiento del niño Jesús, y le cantamos, y a Belén pastores, y vamos, y sí, está muy bonito, yo no lo discuto, está muy bonito, está muy bien, pero realmente ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Cristo nació para morir por cada uno de nosotros, para rescatarnos del pecado. Esa es la realidad del Evangelio. Y esa es la realidad que el enemigo, porque hay un enemigo espiritual que no vemos, igual que no vemos a Dios, no vemos al enemigo espiritual, que está muy interesado en que usted no conozca a Cristo. Está muy interesado. ¿Por qué? Porque cada alma que se muere sin haber aceptado al Señor va al infierno. Aunque parezca que el infierno es una utopía, aunque parezca que el infierno es una mentira, aunque parezca que el infierno es un cuento chino, podemos pensar mil cosas del infierno, porque el enemigo se ha encargado de desvirtuarlo para que usted no le ponga la importancia ni usted tenga temor del infierno. Pero la palabra dice, la Biblia dice, que el infierno será el llanto y crujir de dientes. Y eso no tiene que ser nada bueno, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha librado del infierno. No es que me va a librar, no es que me va a librar, es que ya me ha librado. Dice, porque a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios y ya han sido librados de la condenación. O sea, sé que yo ya soy libre, y todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, de verdad, y ha nacido de nuevo, ya ha sido librado del infierno. Oye, no es moco de pavo, ser librado del infierno, Entonces, continuamos, ¿verdad? Y dice en la parte final, porque mira, la exposición es pequeña, pero tiene un contenido muy importante. ¿Ven? Decimos que la palabra del Apocalipsis es un libro que está centrado, y el autor principal de la obra es Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo viene en gloria, Jesucristo viene en gloria a rescatar a su iglesia, y Jesucristo viene en gloria a juzgar a las naciones, y en gloria a juzgar a su pueblo. Y el actor principal es Cristo. Y dice que al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oye, esto de la segunda muerte, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de la segunda muerte? Porque es algo que tampoco llegamos a entender. Oye, ¿qué pasa? ¿Que morimos dos veces? Eso es algo que yo en mis principios, cuando yo me convertí al Evangelio, es algo que me chocaba. Porque digo, bueno, eso de que tenemos que morir dos veces, o como de que morimos y después nos rematan, o qué es lo que pasa. Mira, lo que sí tenemos claro es que hay dos cosas en esta vida que están unidas, unidas con un lazo muy delgado, ¿vale? Uno es la vida y el otro es la muerte. Van entrelazadas una con la otra, ¿vale? Entonces hay algo que no podemos separar. La muerte es evidente. La muerte estamos hartas de verlo, Vemos los cementerios llenos,
nuestros familiares, vemos cómo se van nuestros familiares, se van nuestros amigos, y conforme vamos siendo más mayores, lo vemos más todavía. Entonces estamos viendo que la muerte está ahí, ¿vale? Y entonces ahora podemos decir, bueno, ¿y la segunda muerte cuál es? ¿No? Porque vale, morimos una vez y ya después de que yo me muero, pues ya no pasa nada y ahí queda todo y ya se terminó. No, la realidad es que no se terminó ahí. La realidad es que nosotros, la palabra de Dios dice que hemos sido creados de eternidad para la eternidad, ¿eh? Nosotros tenemos un cuerpo que es volátil, ¿vale? Que una vez morimos se convierte en polvo, porque dice la palabra que polvo eres y polvo te convertirá. Entonces tenemos un cuerpo que es volátil, pero a la vez tenemos un alma que es eterna y tenemos un espíritu que Dios nos lo dio, que también el espíritu es una materia eterna, ¿vale? Es inerte, no se ve, no se siente, pero sí lo sentimos dentro de nosotros porque es nuestra vida, es nuestro yo, es nuestro carnet de identidad, es el que siente, es el que sufre, es el que padece, es el que ríe, es el que llora, es el que se alegra, es el que sufre, ¿verdad? Esa identidad, ese alma que Dios nos la ha dado, ¿vale? Es eterna. Y ese alma, una vez alcancemos la muerte, ese alma va a pasar un juicio delante de Dios, y ese alma no muere, ¿verdad? Hasta aquí lo vamos teniendo más o menos claro, ¿no? Más o menos claro. Yo sé que no es fácil de entender, pero si realmente, si alguno me está escuchando y está escuchando de esto por primera vez, si realmente estás interesado, lee la palabra, léela, porque la palabra es la que convence de todo pecado, Yo no convenzo de nada, yo no puedo convencer a nadie, no me puedo convencer ni a mí mismo, Todo es fruto del Espíritu Santo, yo no me puedo convencer ni a mí, El hombre intrínsecamente es malo, ¿verdad? Y lo que queremos hacer es el mal, y no sabemos hacer otra cosa. Esa es la realidad, aunque creamos que somos muy buenos, no somos tan buenos como parecemos. Esa es la verdad, que nos toquen la fibra sensible, como yo digo, y verá cómo explotamos como una bomba de relojería. Amén. Entonces, una vez ese alma, si no ha sido rescatada por Cristo, por medio de su muerte en la cruz, si tú en vida no aceptaste el sacrificio de Cristo para que Él, por su gracia y por su misericordia, haya hecho remisión de tus pecados, cuando ese alma vaya delante del tribunal de Dios, cuando venga el gran juicio, ese alma va a ser condenada al infierno. Y ese alma va a ser la que va a tener la segunda muerte. O sea, te moriste físico y moriremos espiritual. Y yo no quiero morir espiritual, yo no quiero ir al lugar ese que he dicho antes, que era como el llanto y el crujir de dientes. Yo quiero ir a donde Cristo me ha prometido, a la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, donde ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Allí será todo cántico y alabanza a Cristo. O sea, eso tiene que ser. Yo creo que no hay todavía una mente pensante humana, ni un director de cine que haya podido plasmar realmente lo que va a ser la nueva Jerusalén. Esa es la realidad. Entonces, os quiero poner una paradoja, os quiero decir, hay una cosa, verdad, que me ha llamado mucho la atención. Dice que todo aquel que ha nacido, te lo voy a leer para que sea fidedigno al pensamiento. Todo aquel que ha nacido una vez, tiene que morir 2 veces. ¿Ves? Y todo aquel que ha nacido 2 veces, solo muere una vez. Amén. Que es bonito de interpretar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque para morir solo una vez tenemos que nacer 2 veces. La primera, nacer desde el vientre de nuestra madre, y la segunda, nacer del agua y del fuego, por medio del Espíritu Santo, nacer y haber aceptado a Cristo, haber aceptado nuestro corazón, haber arrepentido nuestros pecados, y hemos nacido de nuevo, y somos una nueva criatura, como dice la palabra. Una cosa que es difícil de entender,
porque un gran siervo judío, docto en la palabra, en la Torá, como era Nicodemo, no llegó a entender cuando Cristo le dijo que de cierto tendría que nacer de nuevo, de fuego, y decía, pero bueno, ¿cómo voy a volver yo otra vez a ser pequeño y volver dentro del vientre de mi madre? Ni Nicodemo, que era un hombre aventajado, lo entendió. Pero es así de fácil y así de difícil. Hay que nacer de nuevo para no experimentar la segunda muerte. Estoy hablando de cosas bastante profundas. Estoy hablando de un tema espirituales bastante profundo, pero muy importante, porque en ello nos va la vida, nunca mejor dicho, en ello nos va la vida. ¿Y qué vida es la que nos va? La vida eterna, ¿vale? Porque en el periodo que estemos en esta tierra, no sabemos si 70, 80, 90, 100 años, ¿vale? Máximo 120, que es lo que Dios dice en su palabra. No hay nadie que haya vivido más de 120 desde el tiempo que Dios lo dijo hasta ahora, ¿vale? Entonces ahí tenemos de la habitación en esta tierra, pero realmente, contando desde el punto de vista de la eternidad, 80, 90 años es un suspiro, son 9 días, ¿verdad? Son 9 días, pues muchas veces Cristo en la palabra, cuando habla del milenio, cuando habla de muchos estadios de tiempo, son periodos de tiempo que hay involucrados, metidos un montón de años. ¿Por qué? Porque la palabra dice que para Dios un día es lo mismo que 1000 años y 1000 años es lo mismo que un día, ¿vale? Aunque el milenio es literal, pero en muchos otros procesos, como hemos estado viendo en la palabra, de que seréis echados, encarcelados por 10 días, estamos viendo que según el estudio, el escudriño de las palabras, fueron más de 200 años lo que duró el periodo de esa tribulación tan grande, que para ellos podía haber parecido la gran tribulación, pero no lo era. Para ellos podía haber parecido esa gran tribulación porque estaban siendo perseguidos hasta aniquilarlos, pero parece que iba a durar 10 días, ¿no? Pero no, eran 10, era un periodo de 10, pero que se transcurrió en esa friolera de 200 y pico años de persecución, que los cristianos estuvieron perseguidos en la zona, y que hablan de esa cifra tan brutal de 5 millones de mártires, que se dice pronto, porque el Evangelio, después de Pentecostés, corrió como la espuma, pero corrió como la espuma, que el enemigo estaba súper enfadado, y el enemigo decía, yo tengo que hacer algo para parar esto, y eso fue lo que pasó, ¿no? En donde los hermanos de entonces, de la iglesia primitiva, caían asesinados, literalmente. Entonces, hasta aquí he llegado a la exposición de esta pequeña carta, ¿no? Porque para hacerlo más lento y hacerlo un poquito más ameno, vamos a ir explicando carta por carta a cada iglesia, ¿no? Tal como es. Pero lo que sí está claro, que quiero dejar y enfatizar, que esta iglesia no tiene ningún tipo de reproche, ninguno. Al revés, el Señor la resalta en su pobreza, en su arduo trabajo, en su tribulación, y era una iglesia que estaba en el corazón de Dios. Solamente hay otra iglesia, que es la de Filadelfia, que Dios también no le encuentra reproche. Sabemos que Dios podía haber elegido miles de iglesias que había en la zona, pero eligió estas 7, para que estas 7 iglesias sean de enseñanza para la iglesia del resto del mundo en el viaje de los años, ¿vale? Para que todas las iglesias fueran modelos de las iglesias que nos marcan en el Apocalipsis, porque todas serán modelos para la iglesia universal en el viaje del tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, que Dios te bendiga, y perseverar hasta el final, porque la recompensa es grande. Así que buenas tardes. No sé si he sido corto, he sido largo, no lo sé, depende cómo se mire, pero es verdad que la bendición de Dios caiga sobre todos
los que me están viendo, ¿verdad? Y si alguno, de verdad, ha sentido un chip en su corazón, o ha sentido algo especial en su mente, ponte en contacto con nosotros si quieres hablar más, localízanos en la iglesia cristiana evangélica Casa en la Roca, que estamos situados en Torreblanca del Sol, lo que era la antigua venta Torreblanca. Allí estamos todos los domingos a las 11:30, por ahora, mientras que está el tema este de la pandemia del COVID, estamos allí. Si quieres algún contacto, o telefonea al pastor, que están los números en la web de la página, o alguno de los miembros de la iglesia. Realmente desde aquí estás invitado, y damos gracias a Dios por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos, nos despedimos hasta la próxima vez que me toque. Aleluya, gracias.